Saludos para los y las participantes del tercer Congreso de Educación e Innovación 2020 organizado por la División de Educología del CIDE de la Universidad Nacional de Costa Rica. Mi nombre es Gerson Valverde Castillo y soy estudiante de la licenciatura en Educación Comercial. A continuación les presentaré el trabajo titulado Una mirada de la lupa del docente latinoamericano sobre la inclusividad educativa en tiempos de COVID-19. A manera de resumen, el siguiente trabajo recoge la percepción de docentes en algunos países de América Latina sobre la inclusión educativa empleada en sus naciones a partir de la coyuntura generada por el SARS-CoV-2. Asimismo, en relación con lo anterior, se contó con la participación de profesionales de educación de 7 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay. ¿Qué se podría entonces entender por inclusión educativa? Esta puede ser entendida de acuerdo al contexto en que se esté. Por ejemplo, un concepto sería como la apertura para comprender, respetar y aceptar las diferentes necesidades didácticas que puedan presentar los estudiantes, de modo que se pueden mejorar los procesos y las competencias educativas que se adquieren. En este sentido, la noción de entendimiento e inclusión educativa es ir a la no discriminación, es decir, buscar metodologías que propicien una participación en todos los estudiantes, que si bien es cierto en la actualidad es un reto que se torna difícil debido a la pandemia, pero que el docente debe hacer el máximo esfuerzo porque esto se dé. Entonces, Aguilar 2016 nos dice que la educación es un asunto de interés público cuyo acceso ha de ser universal, vista como un espacio para el ejercicio y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. También es un derecho bajo la responsabilidad del Estado. Entonces, la inclusividad educativa no es una igualdad, porque todos tenemos derecho a la educación. Más bien, en lugar de ser igual, debe ser equitativa, que todos tengan las mismas posibilidades de acceso, algo que, como se mencionó, se torna difícil, pero que se debe buscar la manera de poder lograr esto. En cuanto a la metodología para este trabajo, esta se hizo bajo el método mixto, involucrando tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo. La población fue de 40 docentes, de los cuales 22 completaron la información solicitada, y el método de recolección de la información fue un cuestionario en línea. En cuanto a los resultados de esta investigación, tenemos los siguientes. Como principal modalidad en que se desempeñan los docentes participantes del estudio, tenemos que se encuentra secundaria con un 40,9%, seguido por primaria con un 31,8%. Ya en un menor número aparece la educación universitaria, la primaria y secundaria, educación especial TV secundaria y preescolar. Hay que hacer aquí una salvedad de que, por ejemplo, la educación especial y TV secundaria es una modalidad que es propia de México, por ende su porcentaje es muy poco significativo en este gráfico. Cuando se consultó a los docentes sobre las herramientas tecnológicas empleadas durante la pandemia, se tiene que WhatsApp es la herramienta más utilizada, representando un 23%, seguido de Google Classroom con un 17%, y como tercera herramienta más utilizada aparece Zoom. Es importante acá señalar que, por ejemplo, Cinesoft, Cuba Educa y Mi Clase TV son propias de Cuba, por eso su porcentaje es tan bajo, porque solo se tuvo la participación de un docente cubano que brindó estas herramientas. Y, por ejemplo, el plan Ceibal es propio de Uruguay, por ende aparecen en este porcentaje porque son herramientas que son nada más características de cada país. Ahora bien, ya conocidas las herramientas tecnológicas empleadas durante la pandemia, ¿qué tanta inclusividad educativa generan las herramientas utilizadas durante la pandemia?
Al respecto, se tiene que un 63% de los docentes asegura que estas herramientas no generan inclusividad y tan solo un 23% sí genera inclusividad, por lo que se ve que la brecha digital cada vez se ensancha más en cuanto al acceso a recursos que tienen los estudiantes, ya que al ser este 63% tan alto, muchos estudiantes están quedando fuera de un proceso educativo formal y de calidad, por lo que solo está teniendo acceso a la educación quien tiene los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. Sobre la percepción del abandono o deserción educativa en el contexto actual, se tiene que un 72,7% asegura que sí ha habido una deserción o abandono del sistema formal educativo, mientras que un 27,3% asegura que no, lo que es realmente alarmante porque se ha crecido bastante la deserción con esta coyuntura de la pandemia. Y la percepción sobre recursos económicos y humanos para enfrentar la coyuntura generada a raíz de la pandemia por país, se tiene que un 22,7% de los docentes encuestados asegura que sí tienen los recursos necesarios para hacer frente a la situación, mientras que un 77,3% asegura que no tienen las condiciones para enfrentar el reto que se presentó en la actualidad del COVID-19. Ya conocidas las herramientas tecnológicas empleadas durante la pandemia, ¿qué tanta inclusividad educativa genera en sí la modalidad implementada? Al respecto tenemos la siguiente gráfica donde uno representa poco inclusiva y 5 muy inclusiva. La mayoría de docentes de cada nación se encuentran entre 3 y 4, representando de un 30 a 35% de inclusividad educativa, y únicamente un 10% asegura que la modalidad educativa ha sido muy inclusiva, por lo que vemos que la modalidad empleada dista mucho de los resultados que realmente se quisieran tener en cuanto a los estudiantes que realmente están accediendo al proceso educativo formal que se lleva en cada nación. Siempre en relación con lo anterior, Aristimuño 2017 prioriza que en el continente americano millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo formal. Se trata de 15,6 millones de estudiantes desertores, a los que se suman 9,2 millones en riesgo de abandonar la escuela primaria y 6,4 millones en peligro de abandonar la escuela secundaria, lo que demuestra que el problema de la deserción o abandono escolar no es reciente y a través de los años ha prevalecido, y que, como vimos anteriormente con los resultados que se han estado exponiendo, se tiene una alta percepción en cuanto al aumento en esta materia de deserción y abandono escolar en las diferentes instituciones educativas de cada nación. Ahora bien, ¿qué medidas han tomado las instituciones educativas ante la emergencia? Por ejemplo, en México, nos dice un docente, se dio la oportunidad para priorizar en temas socioemocionales. Si bien es cierto, lo académico y los contenidos son algo prioritario por cumplir para el docente, también hay que tomar en consideración que muchas familias se encuentran en confinamiento, por lo que la salud mental se vuelve prioritaria. Clases de nivelación, donde sea una atención un poco más individualizada a cada estudiante. Acompañamiento del comité de apoyo, psicopedagoga, docente de enseñanza especial, psicóloga y orientadora. Como subdirectora de una escuela primaria, esta es en Uruguay, se brindó equipos de calidad de préstamo para quien no los tiene. Se le da un seguimiento por llamada a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales que no cuentan con internet. Se hacen reportes semanales sobre asistencia virtual. Una comunicación aún mayor de la que ya existía con los padres de familia, siempre y cuando el padre o madre esté abierta a esta comunicación. Ahora bien, desde el plano personal, ¿cómo ha sido la experiencia de ejercer la docencia en un contexto atípico? Siempre estamos buscando la forma de que los alumnos estén incluidos y que todos tengan posibilidad de poder educarse. Las actividades siempre son diferentes y llamativas, para que los estudiantes no se aburran y demuestren interés. Lo he realizado mediante consultas en hogares,
sobre los avances de los estudiantes que no cuentan con cobertura a Internet y haciendo guías específicas a cada estudiante. Ha sido difícil, pues como educador fue un impacto muy fuerte, es un cambio muy radical. Personalmente puedo decir que ha sido un gran reto. Entre mis estudiantes tengo chicos con TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y con TEA, que es el trastorno espectro autista, a los cuales solía monitorear más cerca en el trabajo de aula. Con el apoyo de los padres definitivamente, ajustando las actividades a situaciones de su vida en casa. Seguimiento presencial de cada estudiante. Como vemos en el plano personal, cada docente ha mostrado un compromiso y ética profesional por cumplir con lo que realmente está en sus manos para que todo estudiante pueda ser partícipe del proceso de enseñanza y aprendizaje en este reto tan difícil que se ha presentado. Como conclusiones a este estudio tenemos las siguientes. Se evidencia una gran debilidad de los sistemas educativos de los países latinoamericanos participantes de este estudio, en cuanto a recursos a los cuales posee acceso el estudiantado durante la pandemia. Como lo menciona una de las educadoras colaboradoras, solo algunos tienen acceso a la tecnología y el que no seguirá sin poder obtener los conocimientos en este desafío que se nos presentó sin estar preparados. A nivel nacional, por ejemplo, el programa televisivo 7 días dio a conocer que 545.000 estudiantes no cuentan con acceso a un teléfono celular inteligente, mucho menos se podría pensar que a una computadora con una conexión estable, por lo que la brecha cada vez se agiganta más, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo. Algunas instituciones sudamericanas no cuentan con apoyo gubernamental suficiente para enfrentar la situación, lo cual no es una problemática reciente, sino que se ha presentado desde años anteriores. Así lo va a conocer una docente argentina. Las políticas sudamericanas no cuentan con un total apoyo. Y un ejemplo sobre la carencia de este apoyo es el caso de Uruguay, que de acuerdo con Aristimuño 2017 no llega ni a un 40% de graduación en su población de 25 años. Otro aspecto fundamental en esta situación provocada por la pandemia es que los padres de familia son actores primordiales en el proceso educativo de sus hijos e hijas, situación en la que de forma involuntaria ejercen el papel de acompañantes y guías, por lo cual, como se mencionó en los resultados, se debe tratar de ensanchar una comunicación asertiva con la familia del estudiantado, con el propósito de que todo apoyo brindado sea enriquecedor y motivante. Se resalta la falta de capacitación también en cuanto a la tecnología en el ámbito docente, pues todos los y las educadores no son parte de la era digital y antes de que esto pasara, a ellos les ha costado adaptarse a las nuevas tecnologías. En este sentido, un educador participante del estudio señala que hoy nos sorprendió la pandemia y aprendemos a la marcha. Eso es una complicación. Y como última conclusión, cabe resaltar que ante todo lo mencionado, el profesorado muestra una ética profesional alta a pesar de las circunstancias que imperan. Aquí es importante señalar que la empatía debe ser el camino para salir adelante, tomando en consideración que no todo el colectivo educativo posee los medios y recursos necesarios, pero que como se ha mencionado y reitero, el docente se ha comprometido al máximo haciendo valer la vocación que los ha conllevado a ejercer esta profesión y de este modo que sus estudiantes tengan las condiciones y los recursos necesarios para poder salir adelante en este proceso que se ha presentado durante la pandemia y que como mencioné al inicio de esta presentación no se trata de que sea una educación igualitaria sino equitativa porque si lo pensamos de manera igualitaria todos tienen acceso a la educación
pero no en las mismas condiciones. De ahí la necesidad de que la educación sea equitativa y de una manera íntegra para todo el actor que interviene en ella, tanto docentes como estudiantes. Por último, se presentan las referencias utilizadas durante este trabajo. Quiero hacer un especial agradecimiento a los docentes de los 7 países latinoamericanos participantes de este estudio, ya que de una manera amigable y desinteresada ofrecieron su ayuda para que la investigación se realizara de la mejor manera. Espero que esta presentación haya sido lo suficientemente clara para el entendimiento de los conceptos y temáticas que se abordaron. Muchas gracias.